perspectiva plural y diversa. Escucha las voces de las y los senadores y diputados que conforman el Congreso de la Unión, así como de las y los ciudadanos que participan en la vida democrática del país. Escúchanos en www.canaldelcongreso.gov.mx y a través de la app del Canal del Congreso. Radio Congreso, al servicio de las y los ciudadanos. Escucha el podcast Tómate, un espacio para entender las decisiones que se toman en el Congreso Federal y que impactan en nuestra vida cotidiana. Descárgalo en las plataformas digitales del Canal del Congreso. Tómate. Estás escuchando Radio Congreso, conectando con las y los ciudadanos desde el Congreso Federal. Voy a entrar a la secundaria nocturna, porque nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender. La vida es una enseñanza continua. Nunca deja a la persona de aprender algo nuevo. Alma popular, identidad de una comunidad. Modismos de Coahuila. Información tomada del libro Coahuila y sus modismos, del autor Abel H. García. Una aportación de Radio Universidad Agraria, la estación de la Narro. Radio Congreso. Análisis, último momento. Todo lo que ocurre en el Congreso Federal y que te interesa porque impacta en nuestra vida cotidiana. Continuamos con noticias del Congreso Radio. Ya estamos de regreso contigo en Noticias del Congreso Radio, transmitiendo desde Avenida Paseo de la Reforma 135 en la capital de la República Mexicana. Un gusto que nos estés acompañando. El tema toda esta semana en este espacio informativo, sin duda, ha sido la elección judicial, Julieta, pero es momento de que un especialista, un analista nos ayude a dimensionar qué fue lo que pasó el domingo 1 de junio. Pues con todos los elementos que ya están sobre la mesa, que la oposición lo va a impugnar, pues que los resultados y luego el número de votos que no eran los votos, que sí eran los votos, en fin, todos estos elementos que tenemos al día de hoy, 4 de junio de la elección judicial. Sin duda, importante la lectura que hoy nos pueda compartir Fernando Burak, es analista político, ya ha estado en este espacio, amigo de este programa. Bienvenido, Fernando, muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Cómo se lee esta elección judicial con la Realpolitik 101? Adelante. ¿Qué tal, Laxman? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Y en efecto, como he tratado de dar seguimiento en el podcast Realpolitik 101, que está en las principales plataformas, en realidad, nos gusten o no los resultados, ese es el efecto natural de un proceso que tomó varios años. Es decir, sí podemos hablar sobre el golpe de autoridad de un presidente altamente carismático y popular, pero también estamos hablando de una serie de omisiones por parte de la oposición, por parte del Poder Judicial para abrir discusiones, para entender la fuerza que tiene Morena, fundamentalmente el discurso moral, y una oposición que no apostó a abrir debates, sino a reaccionar. Y lo que estuvimos viendo es el resultado de esto, y todavía más. Esta misma oposición, sus propios liderazgos decidieron abstenerse en participar. Por lo tanto, comencemos a tomar este resultado bajo estas perspectivas. Cierto, estamos hablando de menos de 13% de participación estimada, pero ciertamente estamos hablando también de una maquinaria política que se movió para movilizar, para llamar votos, para lograr generar votos. Estamos hablando también de la posibilidad de de que las candidaturas principales que hayan ganado porque fueron por consigna a través de los famosísimos acordeones, pero también estamos hablando que en ningún momento hubo una discusión por parte de otros actores públicos ajenos a Morena para presentar alternativas. Y no solamente eso, creo que el tema es, ¿puede haber alguna discusión sobre la legitimidad? Yo creo que sí.
razonablemente cualquier elección que tenga menos de 50% de participación federal para cargos nacionales podría ser cuestionada, pero mientras no haya una alternativa para hablar sobre esto que sea creíble, lo más probable es que vayamos a ver un salto hacia adelante. Y creo que ese salto hacia adelante lo estamos viendo ahorita con el surgimiento de Hugo Aguilar Ortiz como posible presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, si tenemos una elección que podría ser cuestionada, aunque los cuestionamientos no logren, al menos en el país, ser escuchados, el siguiente paso es presentar a quien posiblemente va a ser presidente de la Corte como una persona providencial. Y justamente el perfil, la historia, el discurso de Hugo Aguilar Ortiz le viene como anillo al dedo al gobierno, es decir, es alguien que viene de Oaxaca, raíces raíces indígenas, una carrera completamente aprobada por la izquierda mexicana, y es alguien que simboliza naturalmente una expectativa de desempeño a la Corte. No estoy hablando de su calidad ni de si es bueno o malo, sino la propia imagen, el propio discurso, la propia historia genera una alta expectativa que le viene muy bien al oficialismo. Bueno, pues todo esto, esta primera lectura que tú das a la jornada electoral judicial, tiene mucho que ver primero con la crítica así de la oposición y como lo dijo la presidenta, para que esto hubiera fluido mejor, ellos también me hubieran puesto a sus candidatos. En fin, ese es entrar en polémica. A lo que voy, de aquí al 27, cuando se es la segunda parte de este proceso, hay mucho que se puede modificar. Entre otras cosas, la participación de la oposición y también la manera de sufragar. No sé si eso también te parece, Fernando, que el desconocimiento o quizá hasta un factor de inhibición Inhibición. para el electorado tiene que ver con la manera en la que sufrajas, o sea, haces el sufragio, el voto. Exactamente. Hay un tema muy importante aquí, de acuerdo con muchos analistas electorales como Dieter Nolen, entre más exacto sea el sistema de representación, mejor es la calidad y la relación con las personas que se representan, pero la boleta tiende a ser más compleja y eso genera errores. Y eso es justamente lo que vimos. Necesitamos comenzar a hablar de por qué le debe importar a la ciudadanía este tipo de cargos. Necesitamos comenzar a divulgar cuál es la diferencia en cada una de las personas para ello. Además de todo, pensar naturalmente en temas como poder haber un acceso a financiamiento por parte de las candidaturas, cuáles son las condiciones de equidad en la contienda, igualdad de género, incluso también que haya más competencia. Y no hablemos solamente del tema de de los partidos, porque eso también puede llevar a una mayor politización del Poder Judicial. Necesitamos comenzar también a ver que incluso dentro de las boletas, creo que quienes votamos el domingo pasado no teníamos conocimiento de absolutamente todas las personas y nos guiamos sobre quién las postulaba, Ujú. si el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y creo que ese es un esbozo o un inicio muy claro de definir posturas políticas. Yo en realidad me guié por eso para varias de los cargos. Y esto tiene que ver no solamente con eso, sino comenzar a evaluar qué tanto las personas juzgadoras entienden que les guste o no, tienen que participar, tienen que aprender habilidades políticas. Y eso no significa que tengan que grillar. Creo que la mayor parte de los mensajes que vimos de los candidatos cayeron en eso que llamamos grilla, es decir, prometer cosas que no pueden hacer, bailar en TikTok, y decir cosas que no estaban en sus funciones. Y aunque seamos muy estrictos con ese tipo de comunicaciones, si vemos que la clase política en su conjunto electoralmente comunica bastante mal, necesita comenzarse a darse cuenta que necesitan aprender algo de retórica, necesita comenzar a hablar sobre sus propias narrativas, de dónde vienen, por qué están ahí, qué quieren hacer. Y creo que ese tipo de elementos va a ir depurando personas juzgadoras que realmente sepan comunicar una alternativa muy clara. Podemos hablar durante muchos meses sobre las estrategias de campaña de las candidaturas, podemos hablar de pifias, podemos hablar de accidentes afortunados e incluso también si una estrategia disruptiva es bien planeada,
puede llevar al éxito. Y eso lo vimos, por ejemplo, con el ministro que hablaba que se presentaba como el chicharronero, ¿no? Porque Era más estaba bonito. bien preparado. Tenía una estrategia muy clara de comunicación, aunque a muchos les sonó muy disruptiva. Y creo que esos son temas que necesitamos empezar a pensar. Nos gusta o no son actores políticos, ese carácter político puede darles una nueva legitimidad en las urnas y esa legitimidad les puede dar una mayor resistencia frente a los embates de otros poderes. Y yo creo que es un aprendizaje que necesitamos empezar a pensar y bueno, yo creo que en el corto plazo va a haber elecciones para los otros cargos federales y locales, pero hay que empezar a pensar en cómo calibrar esto, cómo generar mayor independencia a los poderes. Y no solamente esto, sino ver las cosas positivas. Por ejemplo, creo que hay muchas personas con preparación judicial que decidieron competir porque era su oportunidad para llegar ahí y no hubieran tenido que esperar una cola muy larga para llegar. Entonces hay cuestiones, hay que analizar los dos lados de la controversia y a partir de eso creo que la mejor calibración va a ir a partir de esos puntos. Estamos platicando, si nos acabas de sintonizar, con Fernando Borac, analista político de esta jornada electoral judicial del pasado domingo 1 de junio. Fernando, a ver, a mí me quedó, cuando escucho los debates en los medios de comunicación, hoy mismo acá en Sitio Abierto, en el Radio Congreso, hay un elemento que me llama la atención, criticar lo que decía antes la Constitución y lo que dice ahora la Constitución. Y ahí sí me gustaría tu análisis. ¿Es mejor la democracia directa, que el ciudadano vote directamente por pues, los integrantes del Poder Judicial a nivel federal y local, que sus representantes en el Senado, porque finalmente los senadores representan también el voto, la voluntad popular, por eso son senadores, ellos decidan, los senadores con el Ejecutivo, cuál es la vía más legítima, porque entonces es democracia directa versus o ante democracia indirecta o representativa, Fernando? Bueno, voy a dar dos puntos aquí. Primero, en México en el siglo XIX, en la Constitución del 57, se elegía por voto popular a la Suprema Corte de Justicia y eso convirtió a la Corte en un cargo político. Ujú. Naturalmente. Incluso dentro de la redacción original del 57 se establecía que el presidente de la Suprema Corte de Justicia era el segundo en la sucesión para el Poder Ejecutivo, y así llegó al poder Juárez y Lerdo de Tejada en su momento. Se quitó eso, pero aún había una gran politización. Estoy completamente a favor de abrir mecanismos de participación democrática más allá de las elecciones. Completamente, creo que la democracia representativa necesita enriquecerse con mecanismos participativos y bajo ese esquema hay que tener obviamente mucho cuidado de qué abrimos y qué no abrimos. Por ejemplo, en el tema de plebiscitos y referéndum, eh, las diversas democracias generan mecanismos muy complicados para poderlas convocar y umbrales de participación para considerarlas vinculantes, además de cuidar temas como el diseño de preguntas. ¿Por qué? Porque es muy común que un liderazgo autoritario o populista pueda recurrir frecuentemente a este tipo de ejercicios para legitimar decisiones tomadas y luego desentenderse si las cosas van mal. Es decir, si no lo sabemos aplicar, pueden reducir efectivamente la participación democrática en lugar de ampliarla. Ahora, sobre la elección de los ministros, soy muy ambivalente. Ujú. Es decir, dejar todas las decisiones a todos los niveles va a politizar. Era una buena solución dejar un esquema en donde el Ejecutivo proponía y el Senado ratificaba o rechazaba. Sí, pero hay que comenzar a pensar también en condiciones de discusión, en algunos otros controles y en puntos de veto. Y en ese sentido, durante el sexenio pasado, vimos cómo la oposición, en la forma en la que fue reactiva, comenzó a abrir la puerta para que la decisión de la elección directa fuera una realidad. Y esto lo vimos en la designación de la última persona ministra de la Suprema Corte de Justicia. Bloqueó dos veces y eso permitió que el Ejecutivo pusiera a Lenia Batres. Entonces, necesitamos comenzar a pensar en mecanismos de veto, condiciones de transparencia,
ámbitos de negociación. Naturalmente, en un entorno como este, donde un grupo político, una coalición política, tiene la mayoría calificada, va a tener a todos sus integrantes. Pero hay que pensar en todos esos puntos de veto, hay que pensar en ese diseño y naturalmente una mayor información sobre las candidaturas. Yo si me dices qué haríamos, yo me diría, me gustaría volver al sistema anterior, asumiendo que el sistema anterior tuvo fallas muy graves que necesitan calibrarse, pero estamos hablando ahorita de un experimento que está en marcha y es un experimento que lo razonable y lo responsable es que pensemos en cómo calibrarlo. ¿Te parece también, Fernando, que este es un muy buen momento para que la ciudadanía tome al Poder Judicial, que lo conozca, que tenga incluso pues otra visión? Y voy directamente con este hombre, Hugo Aguilar Ortiz, quien también, por su formación, por su trayectoria, va a tener como, me parece, eso lo digo a título personal, empatía con la ciudadanía. Porque Julieta y Fernando, creo que muchos ciudadanos, al menos en la casilla donde yo estuve, se enteraron que existían ramas del derecho. Creo que en su vida sabían que había derecho penal, administrativo y civil, ¿no? Totalmente. Sí, yo me quedé con cara de what, pero volviendo al tema que dijo muy bien Julieta, uno de los grandes eh, ventajas o las grandes herramientas de éxito comunicativo del actual gobierno ha sido generar una imagen de empatía con la gente, de cercanía, cambiando además símbolos de poder. Eso lo hemos visto desde la apariencia de la clase política, desde el recurso a a una visión historiográfica que hace décadas que no la vimos, y justamente todos esos elementos se combinan con Hugo Aguilar Ortiz, es decir, viene de como dijimos hace rato, viene de una carrera sancionada completamente dentro de un discurso de izquierda. Su propuesta de cambiar la toga por otro uniforme más típico, también es parte de ese discurso político y es una gran ventaja. Yo creo que uno de los grandes temas positivos es que esa presencia, lo que significa, lo que representa y su semiótica, va a revitalizar mucho a la corte y la va a hacer más cercana. Ahora, aquí habría que pensar también en otra cosa. Vamos a tener varios años de aplicación de esta norma, va a haber dificultades en interpretaciones y en funcionamiento, y si no hay un gran cuidado en mejorar el desempeño de la Corte a partir de eso, y si nos quedamos en solamente símbolos, la legitimidad, el bono de credibilidad que pueda tener la nueva Corte, sus símbolos y sus personas, se puede agotar muy rápidamente. Bueno, sin duda hay muchos pendientes, Fernando, y muchas cuestiones que habrá que ir analizando, hilvanando, por supuesto, tú en tu podcast y nosotros acá en Radio Congreso, pero en un balance general, más allá del índice de participación, más allá de la polémica política, en blanco y negro, Fernando, ¿cómo evalúas el experimento, el ejercicio de la elección judicial que vivimos en México? Es un experimento accidentado, no pensado en todos los aspectos de diseño institucional desde el inicio, con una normativa hecha sobre las rodillas, con severas fallas de diseño y de financiamiento, pero que se llevó a cabo de una forma al menos satisfactoria, que tuvo una participación mínima, que va a tener mucho aprendizaje para todos los grupos políticos y que obviamente si sabemos aprender esas lecciones puede llevar a un mejor poder judicial. Creo que los costos que puede haber sobre cuestionamientos a la legitimidad no van a permear por el tamaño de la disidencia o se va a hacer un salto hacia adelante. Por lo tanto, creo que ahorita si es muy poco probable que va a haber algún control de daños y va a haber un salto hacia adelante, comencemos a pensar qué es lo que viene, adelantemos escenarios y sigamos vigilando. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, Fernando. Encantado, Julieta, encantado, Laxman. Un fuerte abrazo para ustedes y para quienes nos escuchan y ven. Gracias. Fernando Bora, analista político aquí en Radio Congreso, hablando el balance de la elección judicial. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Estás escuchando Nos Noticias vemos. del Congreso Radio.